la semana anterior vimos cómo todo este capítulo 10 narra la apertura de las puertas del evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y tuvimos que dividir este capítulo 10 en dos secciones de una misma historia, pero con una sola idea, y era que estábamos siendo invitados a llevar el evangelio sin favoritismos a todas las naciones. Cada persona necesita escuchar el evangelio. Y hasta aquí hemos visto a Dios trabajar en el corazón de personas. Dios estaba trabajando en el corazón de Cornelio. Dios estaba trabajando en el corazón de Pedro y él respondiendo a la obra que Dios estaba haciendo. Y estuvimos viendo también cómo Dios espera obediencia de aquellos que son hijos suyos, de aquellos que son seguidores suyos. Así es que nos habíamos quedado ahí en el verso 23, que Pedro había invitado a entrar a aquellas personas que habían llegado a su casa para buscarle. Él se levantó y salió de camino a casa de Cornelio para presentarle las palabras que Cornelio estaba esperando. Así es que vamos a leer ahí los siguientes versos, ahora los del 24 hasta el 48, Hechos 10 del 24 al 48, y dicen de esta manera: al otro día entró en Cesarea Cornelio. Entró en Cesarea Pedro, es de quien viene hablando. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ¿ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo? Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron a buscarme vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora 9 y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus palabras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación al que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar el evangelio y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles.
pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Así es que, después de escuchar esta segunda parte de este texto, seguimos con la misma invitación en pie. Levantémonos y llevemos al Evangelio a toda persona sin favoritismo. Pedro como judío había sido llamado a esto. Nosotros como cristianos somos llamados a hablar a los perdidos que también necesitan escuchar el Evangelio y no ponerles a un lado y no ser acepción de personas. Y esto es algo que aplica para los que están fuera como para los que están aquí en casa cada semana. Hay un llamado en este pasaje a evaluar a las personas que son ajenas a mi vida y con ellos compartir el mensaje del Evangelio. Hay un llamado en este pasaje a traer a nuestras vidas a las personas que normalmente pudiéramos dejar fuera y mostrarles entonces a Cristo. De tal manera que la primera enseñanza en esta tarde es esta: descendamos a los lugares que creemos más bajos. Allí hay gente que esperan escucharnos y de quienes también podemos aprender mucho. Nosotros necesitamos bajar de ese lugar en el cual creemos que somos inmaculados. Necesitamos bajar de ese punto en el que a veces estamos donde creemos: tengo esto, tengo aquello, he llegado a esta comprensión, y descender a donde están las personas. Y antes de adentrarnos en todos los detalles de este texto, es necesario mencionar que Cesarea había sido nombrada así en honor a César Augusto, y era la más romana de todas las ciudades que estaban conectadas con Judea. Ahora, en esta ciudad, la más romana, la más gentil, es donde Dios escoge abrir la puerta a los gentiles. Es donde Dios escoge que el Espíritu Santo sea derramado. Podía haber sido allí en Jerusalén, pero tiene que ser allí en medio de ellos. Hasta allí tuvo que descender Pedro. Hasta allí tuvo que ir. Entonces, vemos que mientras Pedro viene en camino, Cornelio está haciendo algo. Verso 24. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba esperando. ¿Y qué había hecho? Había invitado a 2 o 3 personas para que escucharan lo mismo que él iba a escuchar. Cornelio no se había quedado inerte, sino que él quería involucrar a otros en esto que sabía que sería bueno para su vida. He tenido una visión. Dios se me está acercando. Yo quiero que otros participen de ella también. Yo quiero traer a otros conmigo. Yo quiero que otros escuchen de esto que yo estoy recibiendo. Y cuando Pedro entra en casa de Cornelio, hay algo asombroso que Cornelio hace. ¿Qué hace? Se postra ante él. A lo que Pedro rápidamente le dice: no, yo soy hombre igual que tú, levántate. Pero debemos entender que parte de lo que Cornelio entendía de adorar a Dios era adorar a un hombre, al César. Recuerden que él era un militar romano y el César pedía que la gente se postrara ante él, que la gente bajara la cabeza ante él. Y esto estaba en su cosmovisión, esto estaba en el fondo de lo que él creía, a pesar de ser un devoto de la religión judía. Y creyendo que Pedro es alguien tan importante, enviado de parte de Dios, asociándole con Dios, allí se postra él. Pero Pedro rápidamente le dice: párate, porque yo soy un hombre igual que tú. Y esto trae una enseñanza o una aplicación doble para cada uno de nosotros. Número 1, por parte de Pedro: no tomes el lugar que a Dios le pertenece. Cuando en materia de adoración alguien venga a ti para darte lo que tú no mereces, quítatela, despójate de ella. Párate. A mí no tienes que darme adoración ninguna, yo soy un hombre igual que tú. Y esto lo podemos ver en muchas maneras en nuestra vida. Cuando queremos nosotros quedarnos con la gloria que debe recibir Dios. En otro sentido, nosotros también debiéramos aprender a no adorar a nada que no sea Dios. Porque a veces hemos puesto nuestra confianza en tantas cosas en esta tierra que llegamos a adorarlas. A veces adoramos un hombre, a veces adoramos
una familia, a veces adoramos un trabajo, a veces adoramos muchas cosas. Y nosotros debemos saber que el único ante el cual debemos postrarnos es a nuestro Dios. Ahora, Pedro, para reafirmar esta idea, comparte un discurso siguiente a esta adoración de Cornelio, que al compartir ese discurso, él está proclamando la verdad del único que merece ser adorado. En los siguientes versos, él comienza a decirle acerca de su visión. Él comienza a decirle acerca de que no es lícito y dice, pero Dios, el único que debe ser adorado, el que está por encima de todo, Él me ha mostrado que yo debo estar aquí con ustedes por la razón en la que hoy yo he venido. Así es que ahí está Pedro contándoles, yo no tengo por qué entrar en casa de ustedes. Y es muy interesante que Pedro no está resignándose a decir, aquí estoy porque me obligaron. Pedro está diciendo, ustedes saben que esto no pasa, pero Dios ha cambiado mi manera de pensar. Y yo he tenido que llegar hasta ustedes para hablarles que ustedes también forman parte de ese pueblo. Él ha entendido lo que primeramente significaba esa visión que él vio. Y estuvimos hablando un poco sobre esto el martes en el grupo de comunidad. Lo primario que habla este texto es esta tipología, lo que tipificaban judíos y lo que tipificaban gentiles. Ese es el punto primario cuando habla, lo que significa la visión. La visión significa los animales impuros eran los gentiles, los animales puros son los judíos. Y tú no puedes hacer esa distinción de ahora en adelante. Para nosotros tiene otras implicaciones también de estética, pero el punto principal es este: no hagas distinciones. Incluso después comenzamos a ver cómo todas esas rayas son borradas a medida que la iglesia va avanzando. Entonces, Cornelio le cuenta su experiencia detalladamente. Es más, Cornelio recuerda y se repite por segunda vez. Verso 31, él dice, ese ángel me dijo, Cornelio, ¿qué cosa? Tu oración ha sido oída. Y aquí hacemos un paréntesis, porque Dios escucha las oraciones. Incluso, escuche esto, las de los impíos, incluso las de los que no le tienen a Él, Dios las escucha. Eso no quiere decir que Dios las responda en el momento. Eso no quiere decir que Dios nos responda incluso a nosotros todas las oraciones que les hacemos. Pero Él está tan presente en la vida de las personas que Él está escuchando. Él está atento. Y el verso 33 cuenta cómo su obediencia hizo que automáticamente Él le mandara a buscar, porque Él había comprendido que Dios le había hablado y Él debía obedecer, como hablamos la semana anterior, inmediatamente. Y es tan interesante como Él vuelve a repetir esta idea en el verso 33, contándole a Pedro. Al instante, no dudé ni un momento, envié a buscarte y has hecho bien en venir. Obediencia momentánea. Yo no sé para los que son padres si a ustedes les pasó este asunto de la obediencia retrasada en los hijos. Usted le dice, quiero que hagas esto ahora. Y ellos a veces se quedan como en las nubes así, haciéndoselo. No lo quieren hacer en el momento. Lo quieren hacer un poquitico más allá. Pero obediencia retrasada, obediencia postergada, es desobediencia igual. Si yo te digo, pon esto de aquí para aquí, y tú te empiezas a dar vuelta para aquí, dar vuelta para allá, dar vuelta para aquí, dar vuelta para allá, y pasa media hora y yo regreso, tú no lo has puesto para allí. Tú fuiste desobediente. Pero Cornelio está diciendo aquí, yo no le di vueltas a aquel pensamiento, yo instantáneamente te mandé a buscar. No quiero desobedecerte por obedecer tarde, porque al final te desobedezco igual. Y hay una muy buena pregunta a la luz del ejemplo que nos da él. ¿Necesitas dejar de demorarte y empezar a obedecer en alguna situación específica de tu vida?
Necesitas dejar de postergar eso que Dios te ha estado diciendo y que tú dices, sí, la semana que viene. Sí, el mes que viene. Sí, yo sé que sí, pero todavía no le he puesto fecha en el calendario. Al instante, lo mandó a buscar. Al instante, trabajó en ello. Y al final Cornelio dice, aquí estamos, final del verso 33, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Una disposición de lo que tengas que decir, Señor, eso quiero escuchar. Y esta puede ser una muy buena aplicación para nosotros. Esta puede ser una muy buena aplicación para ti. Ten el corazón siempre dispuesto para escuchar y para obedecer lo que el Señor manda. Esa fue la actitud de Cornelio. Habla, que has venido a decir, quiero escucharlo. Esa ha de ser nuestra actitud. Habla, Dios, a mi vida, yo no quiero resolver esta situación solo. Dime. Guíame por el camino correcto. Necesitamos hacerlo. Y si eras un no judío en aquella época, o un gentil, como se les llamaban, la creencia que tenían esas personas, producto de lo que los judíos habían enseñado, era que ni Dios les amaba, ni Dios les había elegido como pueblo. Por tanto, para ellos no había salvación. Y desde parte de los judíos, ellos creían tener una cualidad especial que les convertía en una mejor opción, les convertía en una clase especial de personas para recibir el Evangelio. Pero si usted se pone a pensar, no fue el ingenio de los judíos, que aún hoy muchos celebran, lo que les sacó de Egipto. No fue sus dotes en medio del desierto para sortear este o aquel problema. El peso caía siempre sobre el Dios de ellos, que les había escogido sin ellos merecerlo. Es más, en varias ocasiones Dios decía, ustedes son un pueblo insignificante comparado con los demás pueblos. Es por eso que desde Génesis 12, esa misma gracia de Dios tenía el propósito de usarles a ellos para que a otras naciones llegara el Evangelio. Allá, a Abraham se le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Allá comenzó la gran comisión. Ustedes judíos, de ustedes llegará al mundo entero la salvación que yo obraré. Este en parte fue el debate también de Jonás, que no quería ir a los ninivitas y ya se estaba haciendo misión. Descendamos a esos lugares que nosotros creemos más bajos, a esas personas que nosotros creemos no merecen escuchar el mensaje, ya sea porque viven en esta conducta o porque viven en aquella o porque tú les has hablado una y otra vez y no quieren aceptarte. Descendamos allí. Mézclate con los indeseables en tus pensamientos, en los pensamientos de la sociedad. Porque tú también lo eres en algún punto de la historia, en algún momento de la semana. Y esto es para con los de afuera y para con los de dentro. El Evangelio hace falta con los que aún no han recibido el Evangelio, pero el Evangelio también hace falta entre nosotros. Ayer hablaba con alguien y le decía esto. La gracia que nos salvó es la misma que necesitamos mientras seguimos viviendo la vida cristiana, ayudándonos en el proceso de santificación, ayudándonos a ser transformados. Punto número 2. Hablemos a todos, en toda nación, lo único que no pueden dejar de escuchar, el Evangelio de la cruz. Y ahora en estos versos del 34 al 43, Pedro comparte lo que es el corazón de todo este pasaje. El Evangelio ha llegado a los gentiles también. Pedro
un judío entre los gentiles anunciando el evangelio. Y lo primero que Pedro dice, mire usted, verso 34, después que él le dijo, queremos escuchar, Pedro dice, ¿qué dice? Tomó la palabra y ¿qué dijo? Ahora yo comprendo. Dice él, ahora, eso significa que así un rato atrás no comprendía. Ahora yo entiendo. Es una admisión de que es algo novedoso para él. Esto yo no lo comprendía de esta manera. Los gentiles también reciben el mensaje del evangelio. La iglesia debe incluir personas de toda nación. Pedro estaba entendiendo lo que Jesús había dicho y que quizás se le quedó un poco turbio en la mente. Yo tengo ovejas que son de otro redil, en Juan 10:16. Y Pedro reconoce, yo no sabía y ahora yo lo sé. Yo no lo entendía y ahora yo lo sé. De tal manera que nosotros no podemos tener temor a reconocer cuando hemos estado equivocados con algo en el pasado, ya sea con el conocimiento de Dios o ya sea con cualquier área de la vida. Ese es el crecimiento, seguir aprendiendo. Hay cosas que yo decía con respecto al conocimiento de Dios 10 años atrás que hoy no me atrevo a decirlas. A veces le digo a la gente, hay mensajes que yo prediqué 10 años atrás que gracias a Dios no fueron grabados. Porque seguimos conociendo a Dios. Esa es la idea de santificación. Yo le sigo conociendo más. Y es posible que en el pasado yo haya creído las barrabasadas más grandes, aún intentando ser bíblico. Y Pedro ha dicho, yo no había comprendido todo el mensaje de Dios. Pero todo el mensaje de Dios dice que ahora también a los gentiles llega. Y ahí está Pedro. Hay cosas que antes yo no veía y ahora las veo. Con un corazón enseñable. El mismo que debemos mantener cada uno de nosotros. Sin esa base en el corazón, no se aprende. No se sigue creciendo. Ahora bien, el verso 35 es muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Porque Pedro dice que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Y algunos han querido enseñar que aquí se está hablando de universalismo. Hay personas que simplemente por sus obras y por su buen corazón y por su condición ante Dios, en cualquier parte del mundo, pueden llegar a Dios, pueden acceder a eso. En otras palabras, Dios acepta a todos los que son sinceros en base a las obras que ellos realizan en cualquier parte del mundo. Pero eso no es lo que directamente está diciendo en este pasaje. Es todo lo contrario. Y ridículamente creer esto, que personas haciendo cosas buenas delante de todo el mundo son aceptadas por Dios simplemente por eso, les haría ser cristianos anónimos que incluso ni ellos mismos saben que son cristianos. Es ridículo. Sin haber escuchado a Cristo, sin haber aceptado su mensaje, es absurdo, es una herejía que una persona pueda decirse cristiana. Para que alguien sea cristiano, tiene que escuchar ese mensaje, tiene que creerlo en su corazón. Y en Juan 14:6, Jesús había dicho una verdad que choca con esta de universalismo. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Es la única manera de llegar al Padre. No es ser bueno en alguna parte de la tierra, no es temer a Dios en alguna parte de la tierra. Es más, este mismo texto tiene la respuesta de cómo interpretar entonces este verso. Porque la presencia de Pedro entre ellos era porque no eran salvos. La presencia de Pedro allí era porque Cornelio no era salvo, no tenía el Espíritu Santo, necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio. Sino porque Pedro se pone a predicar ahora el Evangelio, desde el comienzo hasta el final.
Es más, si usted va al capítulo 11, en el verso 14, Pedro está contando esta historia a los hermanos que son de la circuncisión y les dice lo que pasó con él. Él dice que me había visto el ángel de pie en su casa, él, el cual le dijo: envíame unos hombres a Jope, estoy leyendo desde el 13, y haz traer a Simón, quien también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales, ¿qué cosa? Serás salvo tú y tu casa. Ahora en el 11:14, por eso hay que leerlo todo, Pedro revela, Pedro muestra algo que se le había dicho a Cornelio, que en el 10 no se nos dice. Tú necesitas, a pesar de que tú temes a Dios, a pesar de que todas esas cosas, tú necesitas escuchar el mensaje que el Evangelio mediante Pedro va a decir para que seas salvo tú y tu casa. O sea que no lo era anteriormente. Y la idea es que no solo en Judea había gente redimible. La idea es que aquel que acepta ese refugio en Cristo, en cualquier parte del mundo, puede llegar a alcanzar salvación. La idea es que hay gente redimible, porque como mismo dice el verso 35 final, Él es Señor de todos, no solo de los judíos. Hay gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que si aceptan a Cristo y su mensaje, pueden ser salvos. No son solo ustedes, no somos solo nosotros. En los siguientes versos vemos como Pedro expresa que el mensaje de salvación, ahí en el capítulo 10, cómo ese mensaje de salvación vino primero al pueblo de Israel, y este mensaje dice que trae algo por medio de Cristo. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué trae? Paz por medio de Cristo. Y esta paz no es la paz que a veces nosotros pedimos cuando yo me acuesto a dormir, que yo me quede dormidito, tranquilito, así. Esta es la paz para con Dios. Ahora, ¿por qué necesitaría un hombre paz para con Dios? Si no es porque está enemistado con Dios. Si no es porque su pecado ha puesto una brecha entre él y Dios. Entonces Pedro está diciendo, ese mensaje de Jesucristo, ese mensaje del Evangelio que primero se dio a los judíos, ha hecho que la paz se haga posible entre Dios y los hombres. Todas las personas que no tengan a Cristo y estén enemistadas con Dios, mediante Él pueden lograr esa paz. Porque Cristo en la muerte, en su resurrección, saldó esa deuda. Cristo con su ascensión y la aprobación del Padre, al hacer eso, mostró que el precio había sido pagado y que esa hostilidad que había sido finalizada. Es por eso que Colosenses 1, 19 y 20 dice, porque agradó al Padre que en Él, Cristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de su sangre, por medio de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea de todas las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Y estamos viendo a Pedro una vez más aquí en Hechos ser fiel al mensaje que él tenía que predicar. Una vez más. Un Pedro que no divaría, un Pedro que no hace cuento, un Pedro que no habla ni de esto ni de lo otro. Un Pedro que anuncia lo único que les puede salvar, el mensaje que no puede faltar, el evangelio de la cruz. Y Pedro relata hechos históricos de la vida de Jesús, de los cuales ellos han sido testigos. Pedro habla del bautismo de Jesús. Pedro habla de su ministerio ungido por el Espíritu Santo. Pedro habla de su muerte en estos versos de aquí hasta el 43. Pedro habla de su resurrección. Es más, en el verso 38, una vez más es mencionada esta doctrina de Dios en tres personas que nosotros creemos. Dice, como Dios, hablando del Padre, ungió a Jesús, hablando del Hijo,
con el Espíritu Santo, hablando del Espíritu. Y Pedro cuenta algo que pasó en la historia. Pedro cuenta algo que realmente ocurrió. Porque nosotros estamos lejos de aquello que pasó y solemos no creer de lo que pasó allí alrededor del año 30 y algo para algunos. Creemos las clases que nos dan de historia en la escuela, pero no queremos creer que Jesús fue un hombre que vino a la tierra, Dios hecho hombre, y verdaderamente vivió, y tenemos historia, constancia de eso. Y de eso ahora Pedro les dice: esto no es un mito, esto no es una fantasía, esto no es una leyenda. El mensaje del Evangelio es real. Lo mismo que podemos nosotros anunciar son las buenas noticias de que Dios a través de Cristo reconcilia a la humanidad con Él. Un hombre de carne y hueso vino a pagar por los hombres de carne y hueso. Y Pedro vuelve a compartir las verdades de un evangelio centrado en el Señor Jesús, crucificado, resucitado, ascendido. Eso tiene poder para cambiar un corazón, para transformar a las personas. Por eso, esta semana que está comenzando, como algunos le llaman la semana de la pasión, nosotros la recordamos. Y específicamente esta semana no cae en la misma fecha que otra semana suele caer. Pero no estamos buscando un día, una hora, una fecha. Estamos buscando que en nuestra mente siempre esté presente: Cristo fue un personaje que estuvo en la historia, el Dios hecho hombre para salvar a los hombres, y se entregó por nosotros. Y recordamos que su entrada triunfal en Jerusalén, que muchos llaman y celebran como Domingo de Ramos, tenía una connotación más grande que simplemente pasear por allí, sino decir determinadamente, aun cuando estoy viendo gente que me alaba, aun cuando estoy viendo gente que me recibe, determinadamente voy a ir a la cruz, a morir por estos pecadores. No hay nada que me detenga, ahí estoy marchando. Y ver a Pedro tan firme enseñando estas verdades me motiva a mí a no cansarme de enseñar lo correcto. Te tiene que motivar a ti a no cansarte de compartir el Evangelio, de compartir la verdad de la palabra de Dios, aunque seas el único que lo hagas. Proclamar la verdad. Ver esta obra me hace decirte que si no tienes paz con Dios, Jesús es el camino. Necesitas venir arrepentido y creer en Él, quien quiera que seas. Un par de preguntas para pensar serían: ¿ha despertado Dios en tu corazón una necesidad espiritual para que ores por tu alma, por tu salvación eterna? Una buena pregunta sería: ¿has abrazado el Evangelio por medio del Espíritu Santo? Si no lo has hecho, quien quiera que seas, está disponible, llamando a la puerta cada semana. Y Pedro termina su sermón, verso 43, donde mismo comenzó, en el corazón de la visión. Él dice: de esto dan testimonio todos los profetas, todo el que cree en Él recibe perdón de pecados. El Evangelio no es solo para los judíos, es para todos aquellos que aceptan a Cristo y creen en Él. Esa gracia es una oferta universal. No es solo para los de la circuncisión, es para otros que también pueden acceder a ella. Y la circuncisión ahora no es la marca de formar parte del pueblo del pacto, sino creer en Cristo y arrepentirse de los pecados. Eso está diciendo aquí Pedro. El verdadero pueblo ahora es el que se convierte y su corazón ya no es de piedra, ahora es de carne. Número 3 y final.
versos del 44 al 48 muestran claramente que es Dios quien salva a los más viles pecadores. Ahí están gentiles, lo que son para ellos lo peor. Y vemos a Dios en un rol activo haciendo la obra. Dice que aún estaba Pedro hablando. ¿Y qué pasó cuando estaba hablando Pedro? Mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Es evidente, sin que el texto lo diga, por todo lo que enseña la Biblia, por todo lo que hemos visto hasta este momento, que cuando Cornelio y los gentiles allí reunidos oyeron ese mensaje que Pedro estaba predicando, porque Pedro les acaba de predicar el mensaje, aunque no hizo una invitación. Pedro les acaba de predicar el evangelio. Es evidente que ellos oyeron, ellos creyeron arrepentidos. Lo que este mensaje en sí decía: a través de Jesús ustedes pueden recibir perdón de pecados. Y en ese momento, y en ese solo momento, sin una invitación a venir al Espíritu Santo, sin una invitación a hacerle vivir en mi corazón, simplemente por creerlo, lo que ahí se estaba predicando, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Les marcó como creyentes. Porque cuando alguien cree, eso es lo que pasa. El Espíritu viene sobre él. Y al final allí, Pedro relata, en el 11:17, tenemos que leerlo, 11:17, dice: por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, ¿qué cosa? Después de creer en el Señor Jesucristo. O sea que ellos tuvieron que creer antes para que este Espíritu Santo viniera sobre ellos. Dice John MacArthur: la venida del Espíritu Santo no requirió una petición, no requirió una confesión pública de ellos aquí, no requirió bautismo en agua, no requirió imposición de mano. Llegó a ellos cuando escucharon y creyeron. No puede haber tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo, ya que el Espíritu es esencial para la vida cristiana. Él es quien da poder para testificar, para orar. A través de su ministerio llega la seguridad de la salvación, ya que por medio de Él los creyentes son sellados para el día de la redención. Él es las arras de nuestra herencia. Él es también nuestro maestro. Y cuando nosotros miramos esto, esta verdad nos golpea en la cara, por mucho que otras maneras quieran ser implementadas. El Espíritu Santo no necesita ser invitado ni a vivir en nuestro corazón, ni a vivir en nuestras reuniones, porque Él está en nosotros. Nosotros lo traímos con Él. Si tenemos que invitarlo, hay que preocuparse. Si usted cree en Él y usted se arrepiente, Él viene y vive en usted. No hace falta nada más. Y oyendo el Evangelio, eso puede pasar en la sala de una casa, puede pasar en una iglesia, puede pasar en un parqueo de un mercado. Habiendo oído el Evangelio, puede pasar en cualquier lugar, porque es obra de Dios. Así que todos estos creyentes que estaban reunidos aquí, los que eran de la circuncisión, dice el verso 45, vieron y estaban asombrados de que lo mismo que había pasado con ellos como judíos ahora estaba pasando con gentiles. No podían entender que no judíos fueran incluidos en esa comunidad de pacto.
Y entonces dice que a los que estaban allí, como aquellos de Pentecostés, también se les oía hablar en lengua y exaltar a Dios. Y este pasaje, como otros equivocados también enseñan, no está enseñando que es un requisito hablar lengua para recibir el Espíritu Santo. Ya hablamos de eso, pero lo tengo que volver a mencionar. Esa interpretación pierde de vista el contexto de lo que se está enseñando. Con respecto a esto, dice el doctor Albert Mohler, todo este capítulo se ha centrado no en el don de lengua, sino en la inclusión de los gentiles en la comunidad del pacto. La llegada del Espíritu Santo sobre los gentiles y su hablar en lengua tiene la intención de recordarnos Hechos 2 y demostrarnos que el mismo Espíritu que descendió allá es el mismo que ha venido sobre los gentiles aquí ahora, para demostrárselo a los judíos que estaban presentes y a todos los demás. Es el mismo, no es uno diferente, son un solo pueblo. Si estos dos grupos comparten el mismo espíritu, entonces ellos son un solo cuerpo. Están unidos por la fe en Cristo y todos son miembros de su iglesia. Esto fue en efecto el Pentecostés gentil. Así es que automáticamente Pedro manda que sean bautizados como un patrón que ya hemos visto. Y repetimos una vez más, se bautizan gente que tiene el Espíritu Santo. Se bautizan gente que son creyentes. Por eso queremos ir más despacio. Aquí, cuando alguien un domingo dice, soy creyente, bautízame. Dale suave. Se bautizan creyentes. Gente que tiene el Espíritu Santo. Gente que ha demostrado tenerlo por alguna razón evidente. En este momento fue una señal. En nuestros días, déjame verlo en tu vida. Si verdaderamente tú eres un cristiano. Si tu vida no me lo está enseñando, yo no puedo. No lo quiero hacer. No te quiero engañar. No te quiero enviar al infierno bautizado. Mi amado hermano, toma un minuto y agradece. Toma un minuto y celebra que ese amor que solo estaba disponible para los judíos, está disponible también para ti. Como he dicho varias veces, no lo merecíamos aquí en Norteamérica, no lo merecíamos en Cuba, no lo merecíamos en Venezuela, no lo merecíamos en ningún país de donde vengamos nosotros. Y Dios quiso dárnoslos. Eso es para agradecer. Decirle gracias por dejarme ser un hijo tuyo. Y si no lo soy, yo lo quiero. Regocíjate que has sido incluido en su pueblo sin merecerlo. No olvides, por otra parte, que hay lugares en el mundo donde no hay testimonio activo del Evangelio. Y nosotros somos los llamados a llevarlo. No sé cómo lo vas a hacer. No sé si te vas a involucrar en esa misión dando con lo que tú tienes. O si tú mismo vas a decir, yo quiero ser un misionero y quiero ir a los otros lugares a predicar el Evangelio, me voy allá con mi familia. No sé si te vas a comprometer en orar por esto cada día, Señor, donde no se escuche el Evangelio, que se escuche. Pero esa misión es tuya, esa misión es mía. Para eso estamos aún en esta tierra, para anunciar sus verdades a aquellos que no la tienen. Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene favoritos. Él quiere salvar a personas de todas las naciones. Levantémonos, llevemos el Evangelio a todas las personas.